bienvenidos a otro episodio de WhatsApp Prof. Hola Walter, hola Martín, estamos sacudiendo las cosas. No, las están sacudiendo ellos mismos, no tenemos nada que ver con esto. Simplemente está sucediendo mucho antes de entrar con todo el texto, abramos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, en el que vivimos, son tiempos muy tumultuosos y no podemos seguir adelante si no estás con nosotros. Por eso te pedimos que por favor ilumines nuestras mentes con el Espíritu Santo y que hagamos las cosas que tú quieres que hagamos en el nombre de Jesús. Amén. Martín, cuando aparezca la imagen de la bestia formado, entonces podemos esperar que los eventos finales se lleven a cabo. Eso también se ejecutará hasta la curación de la herida. Sí, la herida se curará hasta el punto en que su legislación se convierta en legislación internacional impuesta por la segunda bestia, los Estados Unidos. Ahora que hemos estado hablando mucho sobre esto, así que creo que nuestro telón de fondo es bastante interesante. Tienes ese puño que sale del suelo para darle poder a la bestia. Y hay un emblema interesante en esa muñeca, que es por supuesto el emblema del Vaticano. Y luego tenemos la capital de los Estados Unidos en la parte de atrás con la diosa arriba. Así que Martín, ¿dónde estamos en la corriente del tiempo y qué nos dicen los eventos de las últimas semanas? Deberíamos comenzar con un pequeño baile. Martín, si tal vez es algo bueno, pero la gente podría confundirse en pensar que estamos tomando lados aquí. Solo estamos felices de que el final esté cerca y de que podemos ver la profecía desarrollándose ante nuestros ojos. Así es. Así que no se nos ocurran ideas, no se nos ocurran ideas divertidas. Zadarius Smith with a sack. Well, check the flag here. It was thrown right. Martín, si la segunda bestia va a darle poder a la primera bestia, el catolicismo romano, entonces podemos esperar que haya muchos de estos agentes escondidos en todas estas sociedades y grupos que se están esforzando por lograr que este poder se implemente. Sí, de la primera bestia tienes mucho tiempo porque no planean durante años, ni décadas, ni siglos, sino que planifican durante milenios. Así que tú y otra cosa es a veces están a la vista y te encariñas con las ideologías que tienen o te inducen a un cariño. Así que es preguntarse si reciben la mentalidad de la bestia. Así que hagamos un descargo de responsabilidad para que incluso si hacemos un bailecito, Martín, eso no signifique que estamos bailando porque estamos a favor de la ideología. Estamos bailando porque pronto podríamos regresar a casa cuando cantan el cántico de Moisés y el Cordero. Miriam hizo un pequeño baile, ¿no? Era con el pandero, tal vez nosotros también podamos hacer uno. Así que Martín, volvamos atrás y observemos los actores de la Fundación Heritage, la llamada batalla entre el Foro Económico y la ideología de la Fundación Heritage. Todo parte de la dialéctica hegeliana para recibir esta mentalidad con seguridad. Así que echemos un vistazo. Una cosa por la que se podría decir que Davos y la gente que viene aquí se destacan en la democracia liberal, así que si la idea de que va a ser barrida debajo de la mesa es parte de la idea, esperemos que esa no sea la que, bueno, es ridículo que usted o alguien describiera a Davos como una protección de la democracia liberal, con el debido respeto, nada personal, pero esa es su parte del problema.
que las élites políticas le dicen a la gente promedio en tres o cuatro o cinco cuestiones que la realidad es X, cuando la realidad es Y. Y ese fue el presidente de la Heritage Foundation, Kevin Roberts, que no se guarda nada mientras enseña a los elitistas globales reunidos en Davos sobre quiénes son las verdaderas amenazas a nuestras libertades. Kevin Roberts se une a nosotros, ahora con más de su mensaje. Kevin, estábamos viendo a Rachel y yo estábamos teniendo la misma pregunta. ¿Te invitaron? ¿Te colaste en la fiesta? ¿O cómo terminaste allí? Oh, hombre, me invitaron. Nunca habría ido allí por mi cuenta. Y de hecho, cuando llegó la invitación a Heritage, le dije a mi personal que todos ustedes me estaban gastando una broma. No me han invitado al Foro Económico Mundial, pero me alegro de haber ido porque fue muy rápido. Señalé aquí con el cual usted, Rachel, no solo están de acuerdo, sino que también realmente personificas cada vez que están en televisión. Sabes que la persona que promocionó realmente está frustrada. Las élites autoproclaman y es un privilegio en la mayor parte de mi vida ir a hablar en su nombre. Sin duda sí que estuviste allí. Es como parte de un panel titulado que lo que se podía esperar de una posible administración republicana. Así que si ya casi habías llegado a este punto, estabas destinado a ser como un animal de zoológico, para que en Davos como quienes son estos republicanos que podrían tomar el poder nuevamente. Sí, así es como lo miraron, a mí especialmente después del panel, como puedes imaginar solo un par de personas que se acercaron y me dijeron que estaban de acuerdo conmigo. De hecho, me recordó cuando yo era el único profesor cristiano conservador en toda la Facultad de Artes y Ciencias, en una universidad importante en el suroeste, así que supongo hasta cierto punto tengo mucha experiencia con ese tipo de cosas. Y lo disfruto porque cuando tenemos la oportunidad, como ustedes saben, de decirle la verdad al poder y hacerlo ojo a ojo, no hay nada más satisfactorio en absoluto. Entonces parece como si un lado ahora hubiera tomado la ascendencia correcta. Parece que si sobre el otro lado entonces la mentalidad de Hegeliana cambia al crear lo ridículo. Llegas a la síntesis. Recuerda cuántos años atrás, cuando tenías la retórica de que nosotros tenemos que drenar el pantano todo el tiempo, el Foro Económico Mundial y todos los elitistas globales, y luego la administración Biden tomó el control y de hecho impulsó esta agenda para irritar aún más a la gente y moverla a otra posición, porque hay que mover a la izquierda un poco más, un poco al centro y a la derecha un poco al centro, para que puedan obtener esa síntesis. Entonces, ¿qué dijimos todo el tiempo? Dijimos que el péndulo oscilará y ahora lo hizo. Ahora la gente obtendrá simpatía o lo hará. Defender lo que tenemos. Lo acabo de ver ahora. Lo que es fascinante para mí es que los dos que están en este video que acabamos de reproducir, uno es Hexted, quien ahora está siendo nominado como secretario de defensa. Eso es algo fascinante. Y el otro, Kevin Roberts, es parte de Heritage, Fundación Ahora Martin. No aisló a Trump ni se distanció de esa ideología para no alientar totalmente el voto demócrata, sino por completo. Así que es muy interesante cómo se unen estos actores y necesitamos saber quiénes son y qué están haciendo. ¿Qué hacen? Pertenecemos y promovemos la agenda de la primera bestia exactamente. Sí, porque estamos fácilmente subirnos al carro y queremos unirnos detrás de estos tipos porque están trayendo un mensaje tan lógico en este contexto de liberalismo excesivo. Sí, así que tengamos una mirada a lo que Kevin Roberts realmente tiene que decir y lo que representa. Si yo fuera católico romano, si estuviera sentado con mi familia o con amigos en esta sala, en un ambiente católico, podría hablar en cierta manera lo difícil para aquellos de nosotros que estamos en política. Es que incluso en Heritage nos concentramos celosamente en las políticas, no en las elecciones. Los resultados de las políticas a menudo están determinados por quien gana las elecciones. Tenemos que prestar atención a las elecciones. El desafío para nosotros es sentirnos que Roma, Washington, está en llamas y que no hay suficiente tiempo, pero de hecho estamos en el tiempo de Dios. Y es decir eso, pero también sabemos que es verdad y sabemos que la Madre Iglesia no piensa en términos de días y meses y ciclos de elecciones presidenciales. Ella ni siquiera piensa en términos de décadas, piensa en términos de siglos y milenios. Y tengo que decirme a mí mismo como
excepcionalista estadounidense, un historiador de la fundación de estadounidense que ama este país y nunca podría devolverle lo que ella le ha dado, el que incluso Estados Unidos puede equivocarse a veces. Bueno, Martín, parece que la Iglesia Madre ha enseñado bien. Ella piensa en términos de milenios y su objetivo es recuperar el poder. Sí, perdió ese poder y ese es el objetivo principal ahora. ¿Qué, qué organización es Martin la que fue levantando para contar actuar la reforma y recuperar ese poder? Los jesuitas. Sí, ese era el objetivo de los jesuitas. Han hecho un buen trabajo educando a la mayoría de los actores con los que estamos tratando en primer lugar, incluidos los presidentes y sus hijos, pero no importa de qué lado estés, así que echemos un vistazo a Kevin Revers como arquitecto del proyecto. El Guardian nos dice que tiene vínculos estrechos con el grupo católico radical, Opus Dei, la obra de Dios. Eso es lo que representa y estas personas son conocidas por usar brazaletes que causan dolor para recordarle su obligación hacia la Iglesia Madre, por lo que sus esfuerzos están dirigidos a restaurar el poder del papado. Así que cuando la imagen de la bestia va a darle su poder a la bestia, entonces eso es bastante increíble. Según el Guardian, tiene vínculos estrechos con el Opus Dei, por lo que el presidente de la Heritage Foundation y arquitecto del proyecto 2025, la hoja de ruta conservadora de Think Teach para una segunda presidencia de Trump, tiene vínculos estrechos y recibió orientación espiritual regular de un centro del Opus Dei en Washington, D.C., un centro de actividad para el grupo católico radical y reservado. Rhodes reconoció en un discurso en septiembre pasado que durante años ha visitado el Centro de Información Católica, una institución de la calle Key dirigida por un sacerdote del Opus Dei e incorporada por los aprendices de Washington, semanalmente para misa y formación. Pero necesitamos hablar un poco más sobre esta formación. ¿No crees? Definitivamente tenemos que hacerlo porque se ha infiltrado en el cristianismo y eso proviene de los ejercicios del ala. Así que hacen que la experiencia sea nominativa en lugar de la palabra. Muy peligrosa. Especialmente donde vivimos ahora, en el tiempo que vivimos. Y si Satanás se disfrazara de ángel de luz, sí es muy importante. Por eso el Opus Dei también organizó retiros mensuales en el Seagate. El autor del próximo libro, El Día del Opus, dijeron miembros de la organización católica están involucrados en un proyecto político envuelto en un velo de espiritualidad. ¿Podría ser una espiritualidad oceana con seguridad? Por eso esa formación es formación espiritual. Esta fue el arma para destruir el protestantismo. Aléjate de una religión basada en palabras, una religión sensual y basada en la experiencia y no en la palabra. El fundador del grupo, San José María, vio a sus seguidores como parte de una milicia en un ascenso. Dijo Gore que buscaba entrar en batalla contra los enemigos de Cristo. Ahora debemos entender en este pensamiento que tienen este Cristo no es necesariamente el mismo Cristo que la Biblia. Cierto, eso es muy importante. Roberts había dicho que es buen amigo del compañero de fórmula de J.D. Vance Trump, y Vance ha elogiado el proyecto 2025 por tener algunas buenas ideas. Tiene que tener cuidado con la forma en que expresan su razón, que se convirtió al catolicismo en 2019. También escribió el prólogo del próximo libro de Roberts, elogiando al autor por articular un futuro genuinamente nuevo para el conservadurismo. Ahora todos nos estamos dando cuenta de que es hora de rodear los carros y cargar los mosquetes en la lucha que dejar por delante estas ideas. Son un arma esencial, escribió Baines. Ahora, Martín, una de las técnicas que Roma ha utilizado durante siglos es infiltrarse en denominaciones.
y organizaciones como protestantes, y una vez que se ha logrado el objetivo principal, entonces pueden volver abiertamente a lo que eran antes o a lo que imaginaban. No estoy diciendo que sea el caso aquí, pero es una forma distinta en la que operan. ¿Recuerdan al cardenal Newman? Sí, él nunca fue cardenal Newman hasta que completó el trabajo del movimiento de Oxford para destruir el protestantismo y luego fue recompensado como cardenal católico romano. Entonces, dejó el protestantismo y estos mosquetes listos para ser cargado, los carros listos están para devolverle el poder a la bestia. Creo que es interesante ver que todos los miembros del gabinete triunfan sobre los designados y veremos que todos tienen afiliación con Kevin, con Roberts y su Heritage Foundation. Así y probablemente están muy alineados con lo que realmente es la agenda católica romana. También es interesante como usted mencionó que tienes tesis y antitesis, así que tienes el Foro Económico Mundial de Schwab y todos sus compinches. Sí, ahora tienes la Heritage Foundation y todos sus compinches. Si esto es casi como si estuvieran en contra de cada uno, pero por el bien común en realidad son parte de ello, esto es una filosofía del Yin Yang. Si puede ser miembro de la iglesia de Satán o puede ser iluminado y estar en el lado luminoso en lugar del lado oscuro. E independientemente de qué lado estés, el rey o la reina, como era en el pasado, los haría caballeros. Sí, es como magia negra y magia blanca, si esto es exactamente lo que es para el bien mayor. Ahora tengamos una mirada a Hicksat, y esto también es muy interesante. Este es el Times of the Israel y está haciendo que el candidato de Trump para liderar el Pentágono tiene múltiples tatuajes inspirados en cristianos y cruzados. Ahora, estos son tatuajes de sociedades secretas de órdenes católicas. Me refiero al que tiene en el pecho, por ejemplo, son tatuajes. Sus opiniones políticas, afiliaciones y antecedentes religiosos son consistentes con una tensión extrema de nacionalismo cristiano. Según Matthew Taylor, un académico del Instituto de Estudios Islámicos, Cristianos y Judíos, específicamente parece pertenecer a una denominación francesa, conocida ahora como reconstruccionismo, y eso antes, esto es poder, religión, poder y poder secular, así que esta es la imagen de la bestia a su perfección. Pero ¿a quién se supone que debe elevar? ¿No es la primera pieza exactamente? ¿Estamos viendo a este Martín? Entonces, ¿qué hacemos? Ellos creen en lo que creen en la aplicación de la ley cristiana bíblica a la sociedad. Ahora, aquí es donde entra el problema, porque esta ley cristiana no es una ley bíblica, sino una ley católica, que es el crux y difiere si de la ley bíblica y la Biblia es muy clara en vano. Ellos me adoran enseñando para la doctrina los mandamientos de los hombres. Y por supuesto es un liderazgo exclusivamente masculino y preparando activamente al mundo para el regreso profetizado de Jesús. Martín, ¿qué regreso de Jesús están esperando? Si quieren construir el reino aquí abajo, y es muy claro que el reino no es de este mundo, pero será establecido por Jesús mismo. ¿Puede haber un reino reconstruccionista milenario antes de eso? Seguramente yo creo que no. Y por eso será tan peligroso, porque Satanás vendrá disfrazado de ese Jesús. Si uno de los tatuajes más destacados de X es una gran cruz de Jerusalén en su pecho, un símbolo que presenta una gran cruz potente con cruces griegas más pequeñas en cada uno de sus cuatro cuadrantes. El símbolo se usó en las cruzadas y representa el reino de Jerusalén que establecieron los cruzados, por lo que esta es una herencia de los caballeros templarios. Sí, y recuerda que ser un caballero templario en una de las órdenes más altas que puede lograr en la masonería. Además, Hexet también tiene
Deus Vult Latin para Dios, con tatuajes en su bíceps. La frase se usó como grito de guerra para la primera cruzada en 1096. También es la frase final del libro de X del 2020 titulado American Crusade. El lema ha sido utilizado por miembros de grupos nacionalistas cristianos y supremacistas blancos de extrema derecha. Ahora, la forma en que está escrito, por supuesto, está escrito del otro lado de la perspectiva, así que se lee entre las líneas, pero sin embargo los hechos son exactamente lo que son. La ideología detrás de esto puede ser un poco extrema, por lo que le dieron un poco más de carne de lo que debería, pero puedes ver hacia dónde se dirige. ¿Qué más tiene? También tiene una cruz y una espada tatuadas en el brazo, que según él representa un versículo del Nuevo Testamento y el versículo es Mateo 10:34, que dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino una espada. Israel, el cristianismo y mi fe son cosas que me importan profundamente. Ex le dijeron a media que también ha dicho que la idea de reconstruir la Biblia, el templo en el monte del templo de Jerusalén es un milagro que podría suceder durante nuestra vida. Así que aquí tenemos básicamente a un cruzado que ahora encabeza el ejército más poderoso de la tierra. Sí. Bueno, Trump dice que se asegurará de que siga siendo el más poderoso de la tierra. Entonces, Martin, ¿fue Estados Unidos levantado para ser el brazo militar de los jesuitas? Si no, Maryland pertenecía a los jesuitas. ¿No se destaca el blanco en suelo jesuita? ¿Es como un cordero? ¿Es un cordero? No, es un punto interesante, ¿no crees? Porque la gente tiende a perder esa parte en la profecía. Sí, como un cordero. Así que este proyecto 2025 que Donald Trump intentó distanciar, parece que su administración es en gran medida parte integral del lugar de estar distante de él. Ahora, la otra cosa interesante es que siempre hemos dicho que realmente no importa qué partido gane, algo que siempre hemos mantenido porque ambos partes, según los propios jesuitas, recuerdan que mencionamos a Quigley, quien dijo que no importa qué parte esté involucrada, así que escuchemos a Roberts lo que tiene que decir sobre el tema. No es que en Heritage nos sintamos con derecho a o a la defensiva sobre el proyecto 2025. Simplemente estamos decididos porque ahora en la temporada de formulación de políticas, esto es algo que hemos hecho durante 44 años desde 1980 con Ronald Reagan. Entendemos que por supuesto el presidente electo Trump y vicepresidente electo Vance harán todo. Habiendo dicho las decisiones, el proyecto 2025 es el mayor alcance de personal y trabajo político que jamás haya ocurrido y estamos muy orgullosos de ellos. Representa varias docenas de millones de estadounidenses y piensan en las 110 organizaciones que forman parte de él. Una vez más, totalmente arriba el presidente electo y el vicepresidente electo operamos al servicio de ellos y del pueblo estadounidense. Pero en última instancia, para llegar a su pregunta, he ganado aquí y esperamos desempeñar cualquier papel formal o informal que podamos apoyar. Eso bien, acabó de anticipar la relación violenta que mencionó Ronald Reagan. Mandato de liderazgo fue algo que en realidad fue bastante documentado. Ayudó a poner a Heritage en el mapa, se suponía que esto era otra versión de eso o una especie de política. El documento que usted proporcionaría a cualquiera que sea la administración entrante está muy diseñado, ya que todos nuestros proyectos anteriores han sido diseñados para ser de servicio. Y si tuviera que predecir que la próxima administración estará llena de hombres excelentes y las mujeres no solo por el trabajo que hicimos, sino por la mayoría de lo más importante, es debido a la gran perspicacia del presidente electo y del vicepresidente electo y el equipo que ya está formado. Aprendimos un nombre justo durante el fin de semana, es Tom Homan, quien sería el Sarash fronterizo como Donald Trump, refiriéndose a eso fue una publicación de Truth. Tom Human y es un buen amigo, lo estaba enviando un mensaje. La misma es importante
para profesional de Tom. Olviden que fue autor del proyecto 2025. Lo más importante es que está alineado no solo con el presidente Trump, sino también con el pueblo estadounidense que quiere poner fin al ridículo desorden en la frontera sur. Tom va a hacer un gran trabajo. En otras palabras, Joe, ni hoy ni dentro de un año voy a estar sentado en mi oficina en Heritage llevando la cuenta quién está en la administración. Y no es por eso que hacemos lo que hacemos. Existimos todos los días para servir al pueblo estadounidense y a la administración, de hecho. Si los demócratas hubieran ganado, y aunque hubiera sido muy sorprendente para ellos, nos hubieran llamado y dicho un nombre por tal o cual agencia. Ese es el punto central del trabajo de Heritage. Dijo que se remontaba a los tiempos de Ronald Reagan. Sí, fueron fundamentales en la era de Ronald Reagan, con todo eso de correr y poner en marcha la Santa Alianza. Ahora, esta Santa Alianza intentaron crear lazos diplomáticos con el Vaticano. Ya bajo Truman y los protestantes en Estados Unidos hicieron tal hurra que eso nunca flotó. Si no pudieron superarlo, y luego vino Ronald Reagan y unilateralmente simplemente lo hizo, pero no fue así. Casi también fue asesinado. Bueno, Martín, es interesante que tanto él como Juan Pablo II experimentaron un suceso similar. A menudo me pregunto sobre esas cosas y sabes que soy casi como el dudoso Thomas. Me gustaría ver las marcas de las balas, pero nos han negado ese privilegio. Es interesante que la bestia también recibió una herida mortal y vivió. Y eso parece que Ronald Reagan, quien creó esa unión diplomática, recibió una herida y vivió. Y la otra parte, Juan Pablo II, de manera similar también recibió una herida y vivió. Y ambos popularidades se dispararon. Es como el guión de una película, estamos en una película, ¿no? No lo sé, parece que es muy peculiar. Está bien, ahora hablaron sobre el Bordar, el nuevo hombre que es muy firme en este tema y va a rectificar el problema. Y tiene vínculos con el proyecto 2025. Sí, escribió un artículo, uno de los capítulos o algo así, no lo sé exactamente. Entonces, ¿cómo puede uno distanciarse de esto si toda la administración parece estar involucrada? ¿Van a trabajar estrechamente con Donald Trump o no les dejarán decir por sí mismos, incluso si no lo hacen directamente a través del resto de la administración? Eso está ahí, se hará bien, vemos qué pasa, qué dicen. ¿Has hablado con Donald Trump desde que ganó? No, no hemos hablado todavía, pero anticipo que quiero decir que tiene que hacerlo. Estará bastante entusiasmado con lo que Heritage ofrece aquí. Estaba en el registro cuando el equipo estaba tratando de distanciarse de ti. No tengo idea de quién está detrás. Él puso X. No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que están diciendo y algunas de las cosas que están diciendo son absolutamente ridículas y abismales. ¿Tiene una idea de lo que les gusta o no? Creo que la clave es que el presidente Trump vio The Branding como un lastre en la temporada política, pero también anticiparía que el presidente electo y el vicepresidente electo con quien mantenemos excelentes relaciones también entenderán qué es la temporada de formulación de políticas para la cual Heritage y todos los demás grupos son parte de nuestro proyecto. Y si están buscando, por ejemplo, como dijo el presidente Trump esta mañana, para desmantelar el Departamento de Educación de Estados Unidos, sabemos exactamente a dónde puede acudir para ese plan. Depende totalmente de él si usa el plan, pero a eso me refiero. Yo cuando mencioné que las grandes ideas y las grandes personas llegan a la cima, todos los cálculos políticos de los últimos meses que fueron muy comprensibles y sobre los cuales no tenemos ningún resentimiento. Quedaron en el pasado, ahora estamos en la temporada de formulación políticas. Creemos que este es el comienzo de una era dorada de reformas conservadoras. Este es el comienzo de una era dorada de reforma conservadora. Esto será realmente la edad de oro de Estados Unidos. Eso es lo que tenemos que tener. Mucha gente me ha dicho que Dios me perdonó la vida por una razón, y esa razón fue salvar a nuestro país y restaurar la grandeza de Estados Unidos. Y ahora vamos a cumplir esa misión juntos. Vamos a cumplir esa misión.
Diré que debido a que el trabajo del Proyecto 2025 representa el movimiento conservador, sería muy difícil para cualquiera implementar políticas educativas en la frontera con los impuestos sin al menos consultar esas ideas y personas. Eso no es un comentario arrogante o arrogante de nuestra parte, es simplemente la naturaleza de cómo funciona la formulación de políticas. Martín, todo esto es muy interesante, así que fue solo una política, que fue simplemente campaña electoral. Así que este es realmente el centro y van a desmantelar el Departamento de Educación. Lo han dicho en numerosas ocasiones. Martín, la OMS fueron los maestros de la escuela de Europa, los jesuitas, y no trajeron esa maestría escolar a los Estados Unidos y al mundo entero. Martín Lutero había dicho que si alguna vez se retira la Biblia de la escuela, será unidireccional, camino hacia la perdición correcta o hacia la petición correcta. Imagino que si esto continuará durante 100 años, entonces tendrían que comenzar la reforma de nuevo. Lo interesante de Martín es que también han usado allí una especie de dialéctica hegeliana. Así que estar en control del sistema educativo los llevas al límite hasta que se vuelve tan ridículo que necesita ser desmantelado. Y luego lo traes de vuelta. Y traes de vuelta los 10 mandamientos y traes de vuelta la Biblia, pero has cambiado totalmente la mentalidad sobre la Biblia. Has reemplazado la Biblia con religión experiencial, por lo que ya no es realmente una amenaza. Es como un documento histórico que está ahí y luego traes tu propio conjunto de mandamientos contrarios a los mandamientos de Dios. Y luego la bestia tiene el control. Eso es todo. Y debido a que la gente le han lavado el cerebro a lo largo de todos los tiempos, ahora ni siquiera se dan cuenta de que son los mandamientos de Roma. Y piensan que es maravilloso que volvamos a la sensibilidad de aquí. Sí, ¿no fue también interesante que ambos fueran? Hablar de una edad de oro para Estados Unidos no es charla de la nueva era, es decir, la charla de la nueva era y tal vez sea reconstruccionismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Donald Trump, Kamala Harris no hizo nada mientras 120.000 cristianos armenios estaban horriblemente perseguidos y desplazados por la fuerza en Artak. Los cristianos de todo el mundo no estarían seguros si Kamala Harris es presidente de los Estados Unidos. Cuando yo sea presidente, Donald Trump dijo, protegeré a los cristianos perseguidos, trabajaré para detener la violencia y la limpieza étnica y restauraremos la paz entre Armenia y Azerbaiyán. Ahora se presenta como el campeón del cristianismo y sí, el gran pacificador, pero mira su equipo. ¿Qué es este cristianismo que está defendiendo? En realidad es dominionismo y catolicismo al 100%. Caballeros, estos son caballeros católicos, si están asociados con los muertos de Opa y los restos de los templarios. Entonces están bajo la jurisdicción de los jesuitas. Son el brazo militante de los cristianos católicos. Eligieron a Donald Trump para que pueda terminar lo que Jesús comenzó. Martín, ¿crees que Jesús necesita que alguien termine lo que él no terminó? Bien, dejarás que la profecía entonces se cumpla. Creo que podríamos decir tal vez los cristianos eligieron a Donald Trump para que pudiera cumplir la profecía que Jesús había predicho. ¿Qué tal eso? Creo que eso es correcto. Donald Trump necesita agradecer a Jesucristo por su elección en caso de que te lo hayas perdido. El 62% de los protestantes y el 56% de los católicos votaron por Trump, mientras que el 79% de los judíos y el 72% de los ateos votaron en contra de él. Esto significa que el mandato de Trump es terminar lo que Jesucristo empezó. Y todo esto es lo que Jesús empezó. Jesús fue directo al templo y echó a todos los que se habían puesto a comprar y vender animales para el sacrificio. Pateó las mesas de los tiburones solitarios y los puestos de las palomas comerciantes, diciendo que mi casa fue designada casa de oración. La han convertido en lugar frecuentado por ladrones ahora. Había lugar de que entren los ciegos y los lisiados en Mateo 21:12 al 14.
No es la versión King James, pero se acerca a lo que era el sentimiento. Ahora, Martín, no es sorprendente que este mismo poder que está citando este versículo controle toda la economía y todo lo que entra y sale, y luego citan la que está un poco desactualizada, aunque proviene del 11 de noviembre a 2024. Sí, creo que todavía está activo. ¿Crees que está trabajando detrás de escena? El hecho de que Q haya publicado la lista de los bancos centrales, Rothschild y Elon Musk haya arreglado muestra de que la Fuerza Espacial de Estados Unidos es de la naturaleza de que con quién están trabajando los bancos con dinero de la nada y esto literalmente está succionando la fuerza vital de este planeta. Por ejemplo, están impulsando la descarbonización basándose en mentiras sobre el carbono. Los controladores finales del sistema son el Vaticano, que lleva el nombre de Batia, la diosa del inframundo, y la Organización del Sol Negro. Cuando fuimos a visitarlos dijeron que su dios era un agujero negro en el centro de la galaxia. Este vitral de la Catedral de Milán muestra un agujero negro con la luz a su alrededor. Entonces, ¿qué es una página web que, bueno, digamos que no es muy favorable, no ahora? Nuevamente es como The Times si reality hubiera hablado mucho más por el lado liberal contra esto, nuevamente habla por el lado conservador. Esta dialéctica hegeliana sí, pero reconoce al Vaticano como un peligro, pero el lado conservador realmente está promoviendo los objetivos del Vaticano. Ahora, Sylvester Stallone tenía algo interesante que decir. Escuchemos lo que dijo. Seguro que cuando hice Rocky, si recuerdas, la primera imagen era una imagen de Jesús y decía Resurrección AC Club. Encontré una iglesia que había sido convertido en un ring de boxeo, por lo que la imagen va desde Jesús hasta Rocky siendo golpeado. Y en ese momento él era una persona elegida. Y así fue como comencé el viaje. Algo iba a suceder, este hombre iba a pasar por una metamorfosis y cambiaría vidas simplemente, como el presidente Trump. Somos la presencia de un personaje realmente mítico. Me encanta la mitología y este individuo no existe en este planeta. Nadie en el mundo podría haber logrado lo que él logró, así que estoy asombrado. Cuando George Washington defendió a su país, no tenía idea de eso. Él iba a cambiar el mundo porque sin él uno podría imaginar cómo sería el mundo. Adivinen qué obtuvimos. Las segundas felicitaciones de George Washington. Deberíamos recordarle al público estadounidense que Washington era un alto masón. Creo que podría ser necesario porque muchos de la gente no saben todo esto. Las piedras angulares que él puso fueron piedras angulares masónicas para todos estos ilustres edificios que conforman el gobierno. Y Martin, lo que también me resulta interesante cuando se refiere a este que había recibido una paliza a Rocky, algo grande le iba a pasar a él y básicamente iba a ser, ya sabes, a convertirse en Superman, una superpotencia. Y la cruz de allí era un símbolo para eso y Donald Trump tenía esta imagen destartalada y luego estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica? ¿No recibió un mortal? ¿Una herida? Sí, parecía como una herida mortal. ¿No se suponía que resurgiría como el Fénix de las cenizas? ¿No es el mural de las Naciones Unidas o no ese es el mural de las Naciones Unidas? ¿Y quiénes fueron los grandes pensadores detrás de estas organizaciones que realmente comenzaron todas estas cosas? Los Bilderberg y todas las organizaciones que condujeron nuevamente a la reunificación de la humanidad bajo una torre de Babel. ¿No eran todos ellos altos masones y agentes católicos? Ahora, Donald Trump afirma tener antecedentes protestantes. Cierto, presbiteriano. Sí, pero su esposa es católica acérrima. Y cuando fueron al Papa, por supuesto estaban vestidos de acuerdo con las tradiciones y hace 4 años elogió el catolicismo. Y esta vez, en esa famosa cena, a la que Kamala decidió no asistir, hizo exactamente lo mismo.
Entonces, ¿cuál es su relación con el catolicismo? Dejémoslo hablar por sí mismo. Ahora más que nunca nuestra nación necesita una renovación de los valores que esta organización promueve y que los fieles católicos vivan cada día en paz. Amamos al pueblo católico, amamos la religión católica y sobre todo la respetamos mucho como presidente. Como presidente siempre le apoyaré en su esfuerzo por servir a nuestros conciudadanos y elevar arriba a toda la humanidad. Protegeré a la Iglesia Católica y defenderé los derechos de los creyentes religiosos de todas las razas, religiones, colores y credos. Estamos en la cena lit, por supuesto. Dime por qué decidiste que era importante estar aquí y qué mensaje es Kamala Harris envía al no estar aquí a los votantes católicos. Bueno, creo que estás honrando a la Iglesia Católica y sabes que he sido partidaria de esta desde hace mucho tiempo y me sorprende que ella no esté aquí. Creo que es la primera en muchas décadas en realidad, perder un candidato que siempre ha sido una tradición. Así que estoy feliz solo de que los católicos vayan a votar por Trump ahora, pero no, mira, tengo que una relación especial con la Iglesia Católica y creo que fue muy importante estar aquí. He estado notando en tus publicaciones en las redes sociales, en tus mitines, estás jugando a María. Estás publicando Feliz cumpleaños María, una oración de San Miguel para protegerte del mal. ¿Es decirle a los votantes algo sobre tu viaje espiritual? ¿Qué es eso? No, no lo creo, es simplemente hermoso para mí. Quiero decir, miro todo, las palabras y las imágenes. Las imágenes son tan hermosas. Y si puse algunas cosas, alguien más me hizo la misma pregunta. Y es que realmente creo que es realmente muy hermoso. El Papa se le preguntó sobre su candidatura y Kamala Harris, y él ordenó a los votantes católicos que votaran por el menor de dos males. ¿A quién crees que se refiere y por qué? Bueno, creo que quiere que voten por mí y realmente represento todo lo que usted representa y que la iglesia representa y ella no, ella no es un tipo de persona muy diferente, ella es marxista, su padre es marxista y todavía es marxista y no les gusta mucho la religión. Si lo diré y no me refiero solo a los católicos, religión. Estoy hablando de cualquier religión. Todo el Partido Demócrata se ha vuelto realmente de izquierda radical y yo soy todo lo contrario. Estoy totalmente a favor de la religión y también me gusta mucho la Iglesia Católica. Bueno, Martín, lo aclararé. Todo lo que pueda. No digo que puedas. ¿Qué más? ¿Puedes decirnos para que quede más claro? ¿Recuerdas que se arrodilló ante esta imagen de Juan Pablo? Entonces, todas estas son cosas muy interesantes y necesitamos a estos superhombres para hacer que la solución surja de las cenizas. Así que veamos qué tienen en términos X-Men. Han llegado ahora en realidad para rescatar a la República. Esta es una transformación que aún no ha sido plenamente notada, ni siquiera por la propia campaña de Trump, a pesar de su verdadera y su real naturaleza revolucionaria. Ante todo, entre estos nuevos partidarios y colegas del expresidente es realmente Elon Musk y de manera tan cómica un ex hombre como lo demuestra claramente el nuevo nombre de la controvertida plataforma de redes sociales que ahora posee y que alguna vez fue conocida como Twitter. Ha estado luchando por construir X, la plataforma de todo durante décadas con eso. Apodo particular en su mente todo el tiempo que los X-Men, como los Vengadores, eran un grupo de mutantes inadaptados que se unieron para salvar a los normales de los diversos monstruos del mundo. Con frecuencia ocurre que la vida imita al arte y tal vez hubiera una razón real, revolviendo en el colectivo inconsciente de que Occidente nos inclina a mirar hacia lo excéntrico y lo sobrenormal para nuestra salvación. La ficción se encuentra con la realidad de la manera más extraña. En cualquier caso, Trump ahora está interpretando a Charles Xavier para un extraño grupo de mutantes, o si la metáfora similar de los Vengadores es más atractiva. Conceptualmente, el Capitán América, el Dios, y los superhéroes, el multimillonario Tony Stark, aunque lo más importante es que sin las armas que los seis juntos, Trump, Musos Kennedy, Gawar Ramaswamy y Vance deberían poder mantener a todos los miembros bajo control. Y eso es un buen
augurio para la creatividad, productividad y estabilidad del futuro. Equipo de Trump, X-Men. La administración no sería tan atrevida, por lo que a los estadounidenses teatrales obsesionados con el cine les encanta tener la aventura que un grupo tan mutante de personalidades extrañas que dirigen el programa ofrecería durante los próximos 4 años o más. Trump, Musk, Kennedy, Gabbard, Ramaswamy, Vance es un equipo de ensueño. Sí, es un equipo de ensueño. ¿Crees que está asociado con el sueño de Daniel de Juan el Revelador? Está brillante, está brillantemente dicho. Sí, definitivamente creo que esto podría ser muy interesante porque también soy alguien que estudia los sueños, especialmente de Daniel y el de Apocalipsis. Excelentemente dicho ahora, Martín. Así que cuando se trata de este tipo de ensueño que ahora ha tomado los reinados en los Estados Unidos de América, entonces ellos también deben haberlo hecho. Ciertas ideologías, por supuesto, que están en línea con la imagen jesuita. Ahora, los jesuitas crearon el futurismo para tomar el calor del papado como el sistema del anticristo. Y por supuesto, Israel juega un papel importante en eso. Aunque Jesús había dicho que la casa es desolada y que ahora estamos viviendo en el tiempo de Israel espiritual. Así que para traer esa ideología y hacer un templo literal, una realidad, tienes que ser muy pro-israelí ahora mismo. Si ahora, la Biblia es muy clara en que el templo no es un templo de piedra, pero sois el templo de Dios viviente, piedras vivas construidas en una casa espiritual, no en una casa física, por lo que todas estas ideologías se están uniendo, Martín, pero están respaldadas por teologías jesuitas y contra teologías en lo que respecta a la reforma. El presidente Trump ha sido el mejor presidente para Israel y para Medio Oriente. En nuestra vida, tenemos que recuperar al presidente Trump como comandante en jefe. La comunidad judía lo necesita en el mundo. Lo necesita Estados Unidos, lo necesita, y solo quiero tomar un momento para saludarlos y agradecerles. Y recuperemos a Estados Unidos y estemos hombro con hombro con el mayor aliado que jamás hayamos conocido, el Estado de Israel, mientras luchamos contra el mal. Sobre el mundo que estás viendo una lucha por todo el Medio Oriente de países que de repente intentan comportarse de manera diferente porque saben que un nuevo sheriff ha llegado a la ciudad y esta no es una sola batalla. Barney con una bala en el bolsillo de su camisa. Este es el verdadero negocio. Quiero decir, este es Donald Trump. Trump, el que tiene miedo, al que tiene miedo y están encantados de que me haya pedido que forme parte de lo que creo que no será solo realineamiento de los partidos políticos y muchas instituciones en Estados Unidos, sino realmente del mundo para lograr la paz que necesitamos desesperadamente. Y francamente, cuando miro todas estas personas que ha elegido, estoy increíblemente impresionado con todos ellos. Siento que soy una camioneta Ford de 1995 que intenta ingresar al Indy 500. No me veo en la misma vista que algunos ha elegido a estas personas maravillosas, pero me siento más honrado que nunca de poder servir a mi país y a este presidente en una nación a la que he estado viajando desde julio de 1973, cuando tenía 17 años. Viajes allí y no podía estar más agradecido con este presidente por darme la oportunidad de servir al país y a él. Me imagino que si el histórico de élite que sermoneó a los profesores de Pramas ante el Congreso, si ese al menos aparece en los Estados Unidos. Naciones, eso va a ser una pequeña reorganización como tal vez no hayamos visto en nuestra vida. Eso podría ser entretenido. Será muy entretenido, pero lo más importante será una gran revelación de lo que está pasando en la ONU y por qué durante muchos años nunca he entendido por qué seguimos arrojando dinero en ella. A menudo ha dicho que consigas un martillo neumático, martíllelo y llévelo al E-River e invite a cualquier país para que piense que podría disfrutarlo si lo tuviera. No la invitarán a muchos después de 5 cócteles.
en Manhattan, donde será saludada por las olas, pero no es por eso por lo que irá, y es por eso que va sería o sería estupenda en esa posición. Ella es audaz, fuerte, sin miedo y no les quitará nada a ninguno de ellos, y tenemos que ser audaces. No hay razón para que personas como Irán y la China comunista en los comités de derechos humanos hablen de los derechos humanos cuando los violan, más que cualquiera. Así que es hora de un reinicio completo de nuestras relaciones internas e internacionales. Eso es lo que Donald Trump claramente se propone hacer y no podría estar más encantado de ver que esto suceda. Te estás asociando con el tipo más inteligente del país, lo dudo, y el tipo más rico, pero mira, a Elon Musk y es un genio. Si puede encontrar una manera de salvar a estos astronautas que están perdidos en el espacio, Dios te bendiga, nunca podría escribir eso en 500 vidas. Así que admiro que esté hablando de 2.000 millones en recortes al identificar el despilfarro, el fraude y el abuso. Es un número realista, es un número grande. Sí, 2.000 millones no es un número grande, pero 2 billones es 100 y eso es lo que estamos viendo aquí. Mira, 2 billones, estoy corregido, no quiero ser muy claro acerca de este tema, quiero ser muy claro. Estamos pensando aquí, no estamos pensando en pequeño, estamos jugando en grande, debido a que tenemos un mandato. Este momento el pueblo estadounidense ha votado a favor de la reforma del gobierno y nuestro gobierno federal está roto, no es ningún secreto que es una cuarta rama del gobierno, el Estado administrativo, que establece la mayoría de las reglas, que crea una burocracia federal que está obstaculizando nuestra economía. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos entrar, recortar y quemar esta burocracia para ayudar a los estadounidenses a estimular la economía y a restaurar el autogobierno contra sí, la gente que elegimos para dirigir el gobierno, ni siquiera son los que dirigen el gobierno. Elon y yo hemos construido una gran amistad durante el último año. Hemos trabajado juntos intensamente y no vamos a parar hasta que terminemos el trabajo de todos modos. Así que si ese es George Soros a la derecha, este soy yo y está bien. Estoy increíblemente entusiasmado con el futuro y el público nos ha dado el mandato. No podría ser más claro. Es el mandato más claro. La gente ha hablado. La gente quiere un cambio. Obtendrán lo que piden. Creo que esta será la presidencia más transformadora, quizás desde la fundación del país, y el presidente Trump estará recogiendo el gabinete para hacerlo. Puedes ver que las opciones son personas que realmente van a hacer cambios. No va a ser lo mismo de siempre. Vamos a cambiar las cosas. Va a ser una revolución y nos dirigimos hacia, creo, una fantástica futuro, un fantástico futuro. Estoy muy emocionado, pero espero experimentar eso con todos. Lo he convertido en un infierno para las ratas del pantano y muchas de ellas se están retirando ahora. De hecho, CNN acaba de publicar un artículo culpándome por sus partidas. Mullen, ves cuando yo ofrezco estas críticas que incluyen la conducta de algunos compañeros republicanos. Me molestan mucho. No me malinterpreten, preferiría simplemente luchar contra los demócratas. Pero si los republicanos van a vestirse como demócratas disfrazados, entonces lideraré la lucha contra ellos también. Parecen estar entusiasmados, sí, y están hablando de sacudir a las Naciones Unidas, sacudir a Irán y China, y todos ellos. Ahora la profecía me dice que esta segunda bestia obligará al mundo entero a rendir homenaje a la primera bestia. Para hacer eso debe haber suficientes dientes, eso es seguro. Entonces debe haber una verdadera reorganización, porque en este momento la imagen de Estados Unidos está algo empañada. No está algo empañada, ¿no crees? ¿Y puedes ver que estas personas van en serio? ¿O crees que pueden serlo? Algo bajo la manga de los demócratas todavía. Así que Martín, ¿los demócratas tienen algo bajo la manga? Bueno, Martín, podrían tener algo bajo la manga. Hay dos posibilidades aquí, cualquiera de las dos encaja. Realmente no importa, porque la palabra clave está arriba. Tienes que sacar orden del caos, así que el único escenario es que pasen a un segundo plano
y hayan desempeñado su papel en llevar la dialéctica hegeliana al punto donde ahora es, donde el público ha dicho, basta de estas cosas tan extremas. Pasemos al otro lado y ver si podemos hacer que este péndulo vaya donde las escrituras dicen que debe ir. Ese es el extremo. La otra posibilidad es, ¿sabes qué tal si le dices a Rusia que vamos a permitir que te disparen misiles directamente sin importar dónde estés? Vamos a escalar. Es así que tenemos la Segunda Guerra Mundial. Y es interesante que Suecia y Finlandia hayan advertido a su público que nos dirigimos hacia esa guerra. Lo acaban de hacer ahora otra vez, que es muy probable que esa guerra ahora tenga lugar. Bueno, entonces, Martín, podría haber una situación interesante porque bajo esas circunstancias podría haber ley marcial y todo esto podría ni siquiera implementarse. ¿No sería interesante? Bueno, probablemente habrá guerra y guerra civil y todo lo demás, por lo que realmente habrá caos, pero esperemos que eso no suceda porque la Biblia también dice que conoces la paz y la seguridad, luego la destrucción repentina, así que tal vez por un corto tiempo no sepamos qué va a pasar, pero ciertamente nos espera un viaje, y eso es luego, ¿cuál es el otro escenario? En las escrituras también se nos dice que habrá un tiempo de problemas como nunca hubo, pero que podría estar asociado con la implementación de la marca de la bestia y el arte de sus matemáticas. Otro truco bajo la manga sería si Biden se retiró, si si se retirara y dijera, bueno, dejemos los reins a Kamala, entonces tendremos una presidenta y si luego obtenemos la ley marcial, entonces se volverá aún más interesante. Así que todas estas son posibilidades. Veremos la película y veremos cuál se desarrolla exactamente. Esta es una película interesante, pero de todos modos la forma de que está desarrollando ahora con esta administración encaja perfectamente con la imagen bíblica, por lo que los otros serían movimientos sorpresa. Pero el juego final seguiría siendo el mismo, exactamente igual, tal como lo dijo Kevin Roberts. Roberts, ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene que decir sobre la administración administrativa? Mucha gente con quien hablar y mirar y estoy viendo estas cosas suceden bastante rápido. Veamos, Marco Rubio aparentemente será el secretario de Estados de Christie y el secretario de Seguridad Nacional de Lit Sildon, a cargo del efectivo de la EPA. Peitel en algún lugar de la comunidad de la inteligencia, no estoy muy seguro de dónde va a ser Alice Stonick, la embajadora de las Naciones Unidas, y la lista continúa. Comenté que tenías una sonrisa en tu cara justo antes de que apareciéramos, ¿verdad, Donald? Trump ganó y así por lo tanto, y por cierto, la Cámara ahora está oficialmente asegurada para los republicanos, por lo que es una trifecta y miro algunos de estos nombramientos. Quiero decir, obviamente deben estar contentos de que estemos alejando el país del borde del abismo y con suerte de regreso al camino. De manera normal, cuando ve algunos de estos nombramientos, ¿está satisfecho? Honestamente estoy extasiado. Quiero decir, esto está superando nuestras expectativas y nuestras expectativas eran altas porque el presidente electo Trump, por supuesto, tiene un historial comprobado y obviamente también tiene el perfil de un CEO. Y usted y yo y muchos en su audiencia sabemos que los grandes directores ejecutivos entienden que no tienen las respuestas a todas las preguntas. Lo único que hacen realmente bien es nombrar personas talentosas para desarrollar esas respuestas e implementar planes. Y así desde su nombramiento de sus CWs como su jefa y de personal de amigo Steven Miller, como su jefe de personal y por supuesto tengo que decir mi favorito, lo cual sorprendería a nadie, incluido el presidente electo Tom Homan, nuestro compañero visitante de Heritage Foundation, es que las fronteras son quienes ya solo estoy enviando señales de que será mejor que regreses si estás aquí legalmente, pero todos los nombres que mencionaste y algunos que se rumorea que se nombrarán en los próximos días hacen a Steve uno de los mejores gabinetes de la historia moderna de los Estados Unidos. Y eso es apropiado porque hay mucho trabajo por delante. Sí, esto es como un grupo All Star. Esto es como los Vengadores. Quiero decir, odio ir allí, pero es algo así como lo que estamos viendo aquí si piensas en aquellas, en la inteligencia del Estado. El área del departamento, sí, de hecho, los rumores son ciertos de que el senador Rubio será designado. También sabemos que nuestro amigo el congresista Mike Waltz será asesor de seguridad nacional. Solo tomé unos dos
hombres como ejemplos. Estos dos muchachos, por supuesto, crecieron como hijos de la Revolución Reagan y enfatizaron un mantra de política exterior, de paz y a través de la fuerza de que entienden y hemos sido explícitos, especialmente en los últimos años, en que la paz a través de la fuerza no es aventurerismo neuroconservador como vimos bajo la administración de George Bush, sino más bien asegurándose de que nuestros enemigos nos teman. Así que Martín, eso simplemente confirma nuevamente que todos esos designados están en línea con la Fundación Heritage, ¿sí? Con el proyecto 2025, que contiene la legislación dominical al 100%, y por defecto será el domingo. Incluso si mantiene otro día en ese documento, dice claramente que sabe que el documento deja espacio para otro día, como el séptimo. Los adventistas diurnos mantienen o algunos otros grupos, pero no se puede complacer a todos y el valor predeterminado será el domingo. Sí, ahora cuando hablan de tiempo libre sincronizado, entonces solo puede ser un día, domingo, porque el problema es la familia. Y yo estaba mirando un artículo, un artículo estaba leyéndolo sobre la Fundación de Heritage y lo que dice, y esta administración, que el tema central es devolver a la familia al centro, que es católico. Eso es exactamente lo que el Papa defiende y es por eso que están hablando de tiempo libre sincronizado. Ahora, para hacer eso, debes recuperar este aspecto religioso en el sistema educativo, por lo que la Biblia tiene que regresar como un tope de puerta. Por supuesto, pero está ahí, dice documento histórico y por supuesto algunos de estos extremos, las opiniones deben ser rescindidas, deben convertirse más alineado con la ideología de los 10 mandamientos. Y la izquierda se está volviendo loca y dice que la iglesia está invadiendo el territorio que no debería invadir según la Constitución. Así que hubo una discusión interesante en CNN sobre este tema y yo creo que vale la pena escucharlo. Esto es algo completamente nuevo. Sí, como sabes, la oficina del fiscal general en tu estado dice que no tienes la autoridad para este mandato, para reproducir ese video de oración. Entonces, ¿qué autoridad tienes para obligar a las escuelas a mostrar tu oración? Video donde tú también oras por el presidente electo Trump. He seguido escuchando críticas de la izquierda y, francamente, incluso está red difundiendo mentiras sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos. El presidente Trump tiene un mandato claro. Quiere oración en la escuela, quiere izquierdismo radical, fuera de la clase y quiere que nuestros hijos sean patrióticos. Queremos que los padres vuelvan a estar a cargo de la elección de las escuelas. Estamos actuando de acuerdo con la agenda aquí. Nuestros maestros de los condados de Oklahoma. Trump está promulgando el estado de Oklahoma. También, primero que nada, la constitución no es muy clara en cuanto a que no incluye a Dios. Hay una cláusula de establecimiento en la primera enmienda que la Corte Suprema ha hecho rutinariamente que requiere la separación de la iglesia, el Estado y lo público, escuelas. Hay muchos casos que se mantienen. Estoy hablando, hay muchos casos en los que la Corte Suprema ha dictaminado rutinariamente que usted persiguió a los maestros despiertos y a la izquierda radical en su anuncio por atacar la libertad religiosa. Pero sus críticos dicen que al exigir Biblias en cada salón de clases y que requieren este video de oración, que estás probando imponer su religión a los estudiantes en violación de la cláusula de establecimiento. Dicen que la Constitución, los académicos dicen que la Constitución es muy clara sobre la libertad de religión, no al imponer una religión, su religión a los estudiantes. ¿Qué dice usted? Mira, CNN no tiene por qué gustarle a los activistas de izquierda, no tiene por qué gustarles. Solo hablo de hechos, no es mi documento de opinión. La Biblia es un documento histórico. No se puede reescribir la historia. Vale, no estoy diciendo que la Biblia no sea una parte importante de entender que estoy diciendo de sus críticos, incluidos muchos padres, están diciendo que están tratando de imponer su religión. Es decir, su religión específica, el cristianismo a los estudiantes, no solo exigiendo Biblias en cada salón de clases, sino también exigiendo este video de oración, donde también ora por Donald Trump. La semana pasada este juez federal dictaminó que es inconstitucional que los 10 mandamientos se muestren en un salón de clases. ¿Cómo es diferente lo que estás tratando de hacer? Bueno,
es un juez federal radical que no está en sintonía con el pueblo estadounidense en la Constitución. En la realidad, nosotros tenemos derecho a expresar nuestras creencias religiosas, lo hacemos absolutamente. Y eso no se limita a una escuela. Fui muy claro allí, no le decimos a los niños que tienen que orar, sino que les decimos a los niños que tienen que derecho a orar si así lo desean. Sabes, mira, estás hablando de lo importante que es la Biblia en la historia de Estados Unidos y la fundación del país, pero este fue un país que no fue fundado en una religión específica y que si realmente lo eres, si es importante hablar de la religión, textos y cómo se entrelaza con el historial de los Estados Unidos, entonces ¿por qué no incluir también el Corán? ¿Por qué no incluir también el libro del Mormón? ¿Por qué no incluir también estos otros textos religiosos? Bueno, hablemos de esto por un segundo y todo lo que los afirmaron en esa lista. Todos los que demandan son las mismas personas que quieren género, querer y flamear en el aula debajo de los chicos. No necesariamente es cierto. Estás pintando a todos con un pincel ancho. La Biblia es el libro más leído de la historia de Estados Unidos. Y la izquierda no quiere que nuestros niños sepan nada. Es que no quieren tener hijos para entender que jugó un papel muy importante en la historia de Estados Unidos. Eso es una negligencia académica. Tenemos que volver a enseñar el excepcionalismo estadounidense, los valores estadounidenses de donde vinieron esas cosas. Es solo la historia de la izquierda, no lo tiene. No está respondiendo mi pregunta sobre esto. Es otro texto religioso, si esa es una razón. Quiero que nuestros estudiantes aprendan sobre la fundación de este país y la Biblia jugó un papel importante. Y entonces, ¿por qué no incluir otros textos religiosos que también a lo largo de la historia jugaron un papel como señalé el libro del Mormón, como por ejemplo, sabes, el Corán? Seguro, mira la clase de historia mundial, puede hablar absolutamente de eso, pero seamos claros en la historia estadounidense, la Biblia jugó un papel único en la configuración de esta historia, dijiste que no había religión. Thomas Jefferson dijo que nuestros derechos vinieron de Dios y mire nuevamente, tal vez todos necesitemos regresar a estudiar algo de esto, especialmente en CNN para comprender que Thomas Jefferson rechazó parte de la doctrina cristiana. Thomas Jefferson promovió la libertad de la religión. Uno de sus tres principales logros en su lápida es promover una ley Virginia para la libertad de religión. Así que, si quieres, y entonces John Adams, ¿diría usted que John Adams es un fundador clave de los Estados Unidos? ¿Cree usted que es absolutamente una charla? John Adams firmó un tratado en 1797 diciendo que el gobierno de los Estados Unidos de América no se basa en ningún sentido en la religión cristiana. Es una discusión interesante. Creo que el portavoz de CNN tenía razón en algunas de esas cosas y, por supuesto, lo está usando para su ventaja y beneficio. Y es interesante que use bien el término Gluckstein, una discusión interesante, pero ellos quieren implementar una determinada religión. Claro, y la razón por la que decimos que ella tenía algunos puntos buenos es porque mucha gente probablemente se agitará mucho cuando digamos eso. Pero es que no se legisla la religión, no se puede legislar la religión, pero si vamos a seguir este camino, lo primero que querrán hacer para proteger a la familia es implementar el reposo sincronizado, lo que significa legislación dominical, y esa es la marca de la bestia. Nos guste o no, no me gusta, la gente dice, ¿cómo puedes decir eso? Roma lo dice, no nosotros. Ella dice que es la marca de nuestro poder eclesiástico, que hemos cambiado el día de descanso del sábado al domingo. Y por cierto, el día de reposo tiene un artículo definido que significa que solo hay uno que no puedes escoger. ¿Cuál quieres? ¿Van a seguir ese camino? Sí, podríamos seguir con eso, pero lo más importante es que tenga la razón. Tenemos que hablar acerca realmente. Quiero hablar al respecto de Estados Unidos. Sabes que es un gobierno, tienes razón. Estamos hablando de todos los gobiernos del mundo y dime si me equivoco porque así es como lo entiendo. Todos los gobiernos del mundo, el mundo debería hacer cumplir las leyes de que todos tienen que descansar en sábado y todos tienen que expulsar a los ídolos. Los ídolos no pueden practicar la idolatría de ninguna manera y tienen que poner a Dios en primer lugar. Así que no, eso es extremo. No estoy diciendo que todas las naciones deberían hacer eso, estoy diciendo que todas las naciones harían eso, porque no solo soy un Mike Jonim, también soy postmilenario, así que estaba siendo partidista, lo sé, no creo que eso sea extremo, creo que tienes toda la razón, lo que acabas de decir es mi punto de vista y no solo yo. Creo que debería ser hecho por cada nación, creo que debería ser yo realmente, creo que las naciones son Cristo, creo que debería hacerse, si lo hago debería y lo haré. No solo debería,
haría, sino que lo haré. Así que deberíamos como cristianos entonces, todos deberíamos hacerlo. Nosotros trabajaremos juntos para garantizar que como mínimo los 10 mandamientos se apliquen a través de leyes gubernamentales en todo el país, por lo que no se permiten deportes los domingos ni los sábados. Supongo que uno pensaría que el sábado es en realidad el sábado. No, no, no. Así que tanto Windsmere como 16 es un tema del lado correcto. Pero si entonces tanto Winster como 169 todos son sabatarios, pero dirían que el sábado no ha sido eliminado sino renovado por Cristo, quien es Señor del sábado en virtud, resurrección desde el último día de la semana hasta el primer. Es lo que dicen en 1689 la Confesión de Westminster. Y tú puedes retroceder, por supuesto. Solo estoy articulando mi posición de que me quedaría con el sábado, pero si el sábado, creo que las naciones deberían observar las leyes de observancia del sábado. Martín, él es muy bíblico desde ese punto de vista. Oh, seguro, definitivamente. Acertaste. Desafortunadamente, no se supone que quieras subirte a ese carro explosivo. Lo entiendo, Martín. Si la Biblia dice que esto va a suceder y él dice que sucederá desde una perspectiva totalmente diferente, sino desde una percepción reconstruccionista, entonces ya sabes, la combinación entre lo que dicen las escrituras y lo que están haciendo es simplemente sorprendente. Es sorprendente entonces, Martin, cuando realmente llegan tan lejos como está escrito, como en sus documentos. Entonces, Martin, ¿podemos esperar eso? Tiempo de angustia y la persecución que lo acompaña, la prohibición de comprar y vender y finalmente un decreto de muerte. Estas mismas personas que acabamos de ver, recuerda que hace bastante tiempo mostramos videos donde decían que este es un país cristiano. Si no te gusta, lárgate. Correcto. Así que en el último gran conflicto, si tenemos el espíritu de profecía de la controversia con Satanás, aquellos son leales a Dios, verán cortado todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a los poderes terrenales. Se les prohibirá comprar o vender. Finalmente se decreta que serán ejecutados. Eso es de la Biblia. Pero al obediente se le da la promesa, morará en lo alto, su lugar de defensa serán las municiones, de las rocas se le dará pan, su agua será segura, citando a Isaías. Por esta promesa los hijos de Dios vivirán cuando la tierra sea arrasada por el hambre, serán alimentados, no serán avergonzados en el tiempo malo, y en los días de hambre estarán satisfechos, citando Salmos. En aquel momento de angustia, el profeta Habacuc esperaba hacia adelante y sus palabras expresan la fe de la iglesia. Aunque la higuera no florecerá, ni habrá fruto de las vides, el trabajo del olivo fallará y los campos producirán. No habrá carne, el rebaño será cortado del redil y no habrá ganado en los años establos. Pero me regocijaré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Así que eso es lo que hay en el establo para el pueblo de Dios, según las escrituras. La segunda bestia está siendo una imagen de la primera bestia. El segundo pasado está levantando su voz y diciéndole a las naciones que se pongan en forma o se envíen también. Habla como un dragón cuando hace cumplir la legislación para controlar la conciencia y particularmente la legislación. Eso es contrario a la palabra de Dios, pero en armonía con Roma entonces estamos en el punto donde la herida se cura y el mundo entero adora y se maravilla ante la bestia. Que el Señor nos dé sabiduría. Tengo la esperanza de que pronto podamos ver la terminación de esta catástrofe. Lo que se llama un planeta en rebelión contra el gobierno de Dios. Estoy de acuerdo, así que oremos. Padre Celestial, las escrituras son claras, las piezas del rompecabezas se están uniendo y tú has dicho que cuando veamos estas cosas debemos levantar la cabeza porque nuestra salvación se acerca. Creo que nuestra salvación se acerca. Y oro para que en el derramamiento de la lluvia tardía se abran muchos ojos. Mira la trampa que ha sido puesta
y evítala escondiéndote bajo la sombra de tu ala. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.